a ver primero qué es el concepto de interfaces. ¿Van a ver mejor? El concepto de interfaces lleva un paso más adelante de la idea de clases abstractas. En Java, una interfaz es una clase abstracta pura, es decir, una clase donde todos los métodos son abstractos, no se implementa ninguno. ¿Se dieron cuenta cuando hicimos el ejemplo? Solamente definíamos y no se implementaba. Entonces, es una clase donde todos los métodos son abstractos y no se implementa ninguno. Permite al diseñador de una clase establecer la forma de que una clase, ¿verdad?, con los nombres de métodos, lista de argumentos y tipos de retorno, pero no bloques de código. Cuando uno define una interfase, no escribe ningún código dentro de esa interfase. Una interfase puede también contener datos miembros, pero estos son siempre estáticos, es decir, que son como por ejemplo la constante pi, ¿verdad?, son valores estáticos. Esto significa que son constantes. Static final significa constante. Ahí no se ve que es una clase final. Y dice, interfaces sirven para establecer un protocolo entre clases. Establecer un protocolo entre clases. Concepto de interfaces, dice. Para crear una interfase se utiliza la palabra clave, ¿verdad?, interface, en lugar de class. Las interfaces pueden definirse como public o sin modificador de acceso. Nosotros en este caso podemos colocar la palabra public o sin modificador de acceso, ¿verdad? Es decir que, ¿por qué es público? Porque tiene que estar habilitado para que las otras clases que van a implementarlo lo puedan hacer. Entonces, necesariamente tiene que tener esta definición de público. Si no tiene, por defecto, el compilador le coloca como público. Y tiene el mismo significado para todas las clases. Todos los métodos que se declaran en una interfase son siempre públicos, o sea, públicos. Acá tienen un dibujo, no se ve bien ahí por el espacio proyector. Ahí tienen una clase abstracta, ¿verdad?, que es muy parecida a las interfaces, que se llama instrumento. Luego tienen dos métodos. Tienen un método que se llama tocar, el que ven aquí, y tienen una constante que es un tipo string que está aquí. Aparte de eso, tienen aquí abajo tres clases que derivan de ellos. Acá tienen otro ejemplo de eso. Concepto de interfase. Para indicar que una clase implementa los métodos de interfase se utiliza la palabra clave implements. El compilador se encargará de verificar que la clase efectivamente declare e implemente todos los métodos de la interfase. Una clase puede implementar más de una interfase. Eso es, por ejemplo, cuando ustedes utilizan la palabra extend, ustedes están derivando de una clase, pero solamente les permite la herencia simple, es decir, que solamente pueden tener una clase derivada a la otra. Acá, por ejemplo, tienen por ejemplo, una sola clase. Tienen una clase abstracta y su subclase, solamente una sola. Pero en este caso se pueden implementar varias interfaces. Acá tienen el gráfico de una interfase que está conectada a una clase. Es decir, que una clase puede estar conectada a una interfase o directamente a otras interfaces conectadas a otras clases. ¿Para qué sirven las interfaces en Java? Si una interfaz define un tipo, al igual que una clase define un tipo,
pero este tipo no provee ningún método para la implementación. Entonces, ¿qué se gana con las interfaces en Java? La implementación herencia de una interfaz no podemos decir que evite la duplicidad de código o que favorece la reutilización de código, puesto que realmente no proveen código, ¿verdad? Es nada más que una estructura que no tiene código. Entonces, ¿para qué sirve? Y ahí tienen en esos gráficos para qué sirve. ¿Qué es lo que se simula con las interfaces? Es lo que dentro de la orientación a objetos se llama herencia múltiple. Es el hecho, por ejemplo, aquí que vos tengas una clase y de una clase puedas derivar dos interfaces distintas. Lo que no se puede hacer en Java es tener una clase padre y otra clase madre y que la clase hijo herede de los dos. Solamente es uno a uno, es decir, un padre a un hijo. ¿Cómo salvó la implementación? ¿Cómo se salvó esta implementación en Java? Se inventaron el concepto de interfaces, que no son clases sino son definiciones. Acá tenés una definición y acá tenés otra. Y tenés esta clase que está acá debajo. Entonces, tenés interfase 1, interfase 2 y la palabra implements y se implementa dentro de esta clase que está acá. Dentro de esta clase que está ahí. De igual forma, así como se puede implementar en las clases, también se pueden extender las propiedades dentro de otra interfaz. Es decir, que si por ejemplo nosotros tenemos primitivas de gráfico definido acá, ¿verdad? Y acá tenemos otra primitiva de gráfico, acá podemos tener un conjunto mayor de primitivas. Por ejemplo, acá tenemos definiciones en dos dimensiones, que son líneas, círculos y todas las figuras geométricas en 2D. Y acá tenemos, por ejemplo, todo lo que son en 3D. Esfera, después, ¿qué más? Hay un montón de cubos, ¿verdad? Y todo lo que son en 3D. Y aquí debajo tenés una clase derivada que es forma geométrica, que va a contener lo que están en dos dimensiones como la que están en tres. Y eso se hace a través de lo que se llama interfase. Entonces lo que te permite es hacer múltiples herencias en Java. Para eso sirven las interfaces. Multiple inheritances in Java. En cambio, sí podemos decir que reúne las otras dos ventajas de la herencia. Favorece el mantenimiento y la extensión de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque al definir interfaces permitimos la existencia de variables polimórficas y la invocación polimórfica de los métodos, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, polimorfismo significaba que una cosa, ¿verdad? Puede hacer con el mismo nombre diferentes acciones. Había un chiste que dijimos, por ejemplo, si era una persona y tenía el método nada, no hacía nada, ¿verdad? Y si era un pato y no hacía nada, entonces nadaba. Y si es un león, y si el león nada, se hunde. En el diagrama que vimos anteriormente, tanto, ese es un ejemplo, ¿verdad? Voy a pasar nomás esa parte. Dice, un aspecto fundamental de las clases en Java es hacer que lo que vimos antes, ¿verdad? De una interfaz en forma genérica. Separar las especificaciones de las clases que hace y la implementación cómo lo hace. Esto se hace comprobando y dando lugar a que los programas más robustos y con menos errores, o sea que facilita a la codificación. Pensemos en un API de Java, ¿verdad? Que es una interfaz de Java. Por ejemplo, disponemos de una interfaz list y las implementaciones de Java de ArrayList y LinkedList, también otras variantes de clases. Ahí tienen el gráfico ahí. Entonces tienen la interfaz de lista, ¿verdad? Y tienen un ArrayList y un LinkedList.
¿Se acuerdan cuando ustedes dieron, no sé si es que dieron alguna materia, el tema de array, ¿verdad? Que son los vectores, listas y listas enlazadas? ¿Ya vieron eso? Bueno, entonces pueden implementar una interfase llamada lista y vectores, ¿verdad? Listas de vectores y listas enlazadas a partir de una definición de interfase. Eso se puede hacer con esas definiciones. El hecho de declarar una variable de tipo lista, por ejemplo list de tipo string, nos dice que mi lista va a ser una implementación de list, pero todavía no hemos definido cuál es la posibilidad de implementación que va a contener. De hecho, el código podría definir que se implementará de una u otra manera en función de las circunstancias de las condiciones que se requieran, o a nivel de programación, manteniendo la definición como list, y nos permitirá comprobar el rendimiento de distintas configuraciones. Hacer funcionar mi lista bien como un array list, bien como un linked list, viendo su rendimiento. La variable declarada sea, en este ejemplo, ¿verdad?, mi lista igual a new linked list de tipo string. O también puede usar la sintaxis list string, mi lista es igual a new linked list. Usar una u otra implementación puede dar lugar a diferentes rendimientos de un programa. ArrayList responde muy bien para una inserción o eliminación de elementos que pueden ser más rápida que linked list. Declarando las variables simplemente como lists, tendremos la posibilidad de que nuestro programa pase de usar un tipo de lista a otro tipo. Es una aplicación nada más como se puede llegar a implementar. Como list es un tipo que podemos especificar los métodos para que requieran list y después enviarlos como parámetros, bien un array list o bien un linked list, sin tener que preocuparnos de hacer cambios en el código para cada caso que vamos a usar. Bueno, acá viene el código que estuvimos viendo. Para declarar una interfase lo hacemos de esta forma. Utilizamos la palabra interface, luego el nombre de la interfase que nosotros estamos definiendo. Y aquí pueden venir una lista larga de métodos, ¿verdad? Métodos abstractos y constantes. Esas son las características que tienen esta parte. Son métodos abstractos y constantes lo que se definen aquí. Un ejemplo de eso puede ser este que está acá, interface, instrumento musical. Y tiene dos métodos abstractos, tocar y afinar el instrumento musical, ¿verdad? Y otro que es el tipo de instrumento, ¿verdad? Puede ser flauta, guitarra, ¿verdad? Cualquier tipo de instrumento que vamos a definir. Esta implementación se tiene que definir en una clase, pero la interfase ya está definiendo los métodos abstractos que va a contener. ¿Y dónde se implementa? ¿Verdad? Y se tiene que implementar en una clase. Clase que implementa la interfase tiene que venir precedida por la palabra class. En este caso es el nombre de instrumento del viento y va a estar extendido del objeto object. Nosotros no ponemos este en nuestro ejemplo porque se entiende que todas las clases derivan de object. Lo que vamos a hacer es class instrumento del viento implements instrumento musical. Eso es lo que vamos a escribir. Class instrumento del viento implements instrumento musical. Que viene a partir de esta definición de la interfase instrumento musical. Esta que está. Cuando creamos las clases, allí vamos a implementar ese código. Entonces acá ponemos voy a tocar y acá dentro de estos puntitos vamos a colocar nuestro código que estamos creando. Entonces tenemos tocar y afinar, tocar, afinar y tipo de instrumento que eran los que estaban definidos acá dentro de la interfase. Ahí como pueden ver.
Y como pudimos ver, si uno de los parámetros falta dentro de la implementación, nos da error. Lo que tenemos que atender es que todas las definiciones que están dentro de la interfase, cuando vamos a implementarlo dentro de una clase con la palabra implements, tienen que volver a aparecer. ¿Sí? Acá está tocar, afinar y tipo de instrumento. ¿Por qué? Porque en la definición de la interfase se definió eso mismo. Se definió tocar, afinar y tipo de instrumento. Entonces, necesariamente tienen que estar aquí. En el ejemplo que vemos acá decimos clase guitarra, extend, instrumento de viento, y podemos, a partir de ahí, a partir de este instrumento de viento, podemos crear una subclase de este instrumento de viento. La explicación que tiene ahí debajo dice: la clase de instrumento de viento implementa la interfase, declarando los métodos y escribiendo el código correspondiente. Una clase derivada puede también redefinir si es necesario alguno de los métodos de la interfase. Es decir, que si aquí, por ejemplo, estaba definido este tipo de instrumento, acá en la clase guitarra, podemos redefinir el tipo de instrumento, que en este caso va a ser una guitarra. Es decir, que estamos teniendo de esta forma, creamos una interfase, de esa interfase creamos una clase, y de esa clase volvimos a derivar otra clase que se llama guitarra. Y así sucesivamente puede ser más larga la estructura jerárquica de clases. Acá viene el tema de referencias a interfaces que les mostré en el ejemplo, ¿verdad? Y esta es la parte que tienen que captar, ¿verdad? Porque es la parte que cuesta un poco más entender, ¿verdad? Es posible crear referencias a interfaces, pero las interfaces no pueden ser instanciadas, es decir, que no se pueden crear objetos a partir de una interfase, ¿verdad? Si ustedes generan eso, le va a dar un error. Una referencia a una interfase puede ser asignada a cualquier objeto que implemente la interfase. Por ejemplo, ustedes a partir de la definición que se llama instrumento musical, vamos a buscar dónde está el instrumento musical. Instrumento musical es una interfase. Yo puedo hacer una referencia aquí y digo que del tipo de instrumento musical yo voy a crear un objeto, pero el objeto no puede ser este mismo instrumento musical, sino tiene que ser a partir de una clase que yo había creado, en este caso guitarra. Entonces lo que él va a crear es una clase a partir de guitarra, pero va a usar la definición de interfase que estaba en instrumento musical. ¿Y dónde se va a guardar esa estructura? Se va a guardar en este objeto que se llama instrumento. ¿El instrumento musical es nuestro instrumento abstracto? Sí, exactamente, ¿verdad? Es nuestra interfase abstracta, ¿verdad? Sería como una clase abstracta. Instrumento musical, ¿verdad? Este es un objeto que se llama instrumento de viento. Puede ser una flauta o cualquier. Tu referencia, por ejemplo, es interfaz musical y va a guardar el instrumento. Ahí, ¿no? Instrumento musical, ¿verdad? Se guarda en un objeto. Un objeto, ¿verdad? Donde va a estar en memoria guardado eso. El objeto se llama instrumento. Pero ese objeto es a partir de esta clase que se llama guitarra. A partir de esta, ahorita se dan cuenta, acá dice class, dice, ¿verdad? Acá dice interface. Tiene que detectar esto. Esta es una interfase que se llama instrumento musical. Pero esta es una clase que se llama guitarra, que está extendida a partir de instrumento de viento. Pero instrumento de viento se implementa a partir de instrumento musical, del que está aquí. Es una jerarquía de clases la que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, a partir del padre sería, ¿verdad? A partir del padre estamos teniendo acá, entonces, a partir de instrumento musical, ¿verdad?
de esa referencia que vamos a crear un objeto, pero el objeto no puede ser de este instrumento musical, sino tiene que ser de guitarra. Y ponemos instrumento, este que está acá, punto play, y tiene que funcionar. En realidad tiene que ser tocar aquí, ¿verdad? Está mal ahí, instrumento punto tocar. Entonces tiene que decir sitio punto otro punto play, instrumento tipo instrumento. Para que vean el tipo de instrumento, que era una guitarra que estaba definida aquí. Tipo de instrumento, y tiene que imprimir guitarra. Aquí. Imprimir guitarra. Pero acá está el error. Acá esto es lo que no pueden hacer. Pues, de instrumento musical, que es el mismo que tienen aquí, ¿verdad? Declaran un objeto que se llama I2, le ponen el new, pero le ponen de instrumento musical. Y instrumento musical es una interfase, entonces le va a dar un error que no se puede distanciar eso. Eso es lo que hay. Sí, yo estoy grabando esto, si alguien quiere y funciona, después le paso. Alguna cosa que se puede hacer es una extensión de las interfaces. Las interfaces pueden extender otras interfaces. Y a diferencia de las clases, una interfase puede extender más de una interfaz, y su sintaxis es así. La misma definición que ponían para extend, ¿verdad? Para extend de una clase pueden utilizarlo con interfaz. Entonces, definen el nombre de interfase aquí, interface, nombre de interfase, extend. Van a extender, es decir, que van a tener una clase derivada, sería más o menos. Van a crear una interfase derivada y acá ponen el nombre de la interfase. Acá se dan cuenta que tiene una coma. Cuando uno extendía de un objeto, solamente un objeto se podía extender. Acá se pueden extender de varios, que es el ejemplo que teníamos aquí. Acá tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Podemos extender una interfaz que está acá definida, ¿verdad? Puede extender de esta y de esta. O si hay más aquí, va a extender más. Entonces, una interfaz 1, una interfaz 2 y una interfaz 3. La interfaz 3 puede extenderse a partir de esta interfaz 1 y interfaz 2. Es decir, que puede hacer una jerarquía. Por eso es que esto habilita la herencia múltiple en Java. Entonces, así se esconde la parte de implementación, porque acá va a simular una herencia múltiple. Y eso vemos que está ubicada en nuestra definición, separada por coma. Aquí. Interfase, nombre de interfase, ¿cómo se va a llamar? Extends, nombre de interfaz 1, coma, nombre de interfaz 2, y se va así, de acuerdo si tiene más interfaces del cual están dependiendo. Y acá ponen los métodos abstractos y los argumentos que van a utilizar. Agrupaciones de constantes. Esa es otra definición. Dado que la definición de los datos miembros que se definen en una interfase son static final, y dado que las interfaces no pueden instanciarse, resulta una buena herramienta para implementar grupos de constantes. Aunque ustedes no escriban la palabra static y final, automáticamente el compilador entiende que lo que se coloca acá es una constante. En otra clase vamos a ver el significado de static y final, pero static y final directamente significa que es una definición de una constante. Si ustedes lo ponen aquí en la definición de interfaz, automáticamente lo va a asignar. Lo va a asignar de esa forma. En este ejemplo va a colocar, por ejemplo, de tipo entero, enero igual a 1, febrero igual a 2 y hasta todos los meses que van ahí. Luego va a definir un array que va a ser de meses, nombre de meses. Va a poner enero, febrero y todos los otros meses que faltan. Esto se puede usar en la parte de abajo cuando vamos a imprimir, ¿verdad? Meses, que
que es este que está aquí, ¿verdad? Punto nombre meses, que es nuestra raíz, y le pasamos ahí el parámetro. En este caso ponemos enero y sería el subíndice 1. Es decir, que sirven para colocar constantes. Por ejemplo, una constante pi se puede definir aquí dentro de estas definiciones. Esta es una práctica que podemos hacer. Vamos a ver si hay tiempo o si no pasamos para otra clase. Pero es más o menos lo que estuvimos haciendo. Nosotros definimos una clase figura y definimos rectángulo. Lo que nos faltaría es definir un círculo y un cuadrado a esto que está acá. Y este es el demo figura que hacíamos nosotros acá. Y habíamos definido solo esto. Lo que nos faltaría es definir estos dos. Agregar más estos dos a nuestro código. Pero es nada más que repetir de vuelta el código y definir a partir de ahí. Vamos a ver si es que hay tiempo, vamos a hacer esta partecita. Algo que tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Y que les va a salir por si les sale en el examen, ¿verdad? Es la diferencia entre clases abstractas e interfaces. Les voy a leer los dos para que puedan saber de qué se trata. Una clase abstracta es una clase que se declara la existencia de métodos, pero no lo implementan dichos métodos, ¿verdad? Que es muy parecido a la interfase, ¿verdad? La interfase también definen, pero no se implementa, ¿verdad? Y una clase abstracta también define, pero no implementa. Una clase abstracta puede contener métodos no abstractos, pero al menos uno de los métodos debe ser abstracto. Esa es la principal diferencia. Aquí en la interfase todos los métodos tienen que ser abstractos. Aquí por lo menos uno tiene que ser abstracto. Para declarar una clase o método como abstracto se utiliza la palabra abstract. Una clase abstracta no puede instanciar. Es lo mismo que la definición acá de interfase. Ninguno de los dos se puede instanciar. Es decir, no pueden volverse en objetos, pero sí se pueden heredar y las clases hijas harán las encargadas de agregar la funcionalidad de los métodos abstractos. Ventaja de su uso. En primer lugar, evitan que los usuarios de las clases puedan crear objetos de la misma, como dice su definición, clase abstracta. En segundo lugar, permiten crear interfaces que luego deben ser implementados en las clases que heredan la clase abstracta. Es evidente que una clase abstracta, al no poder ser instanciadas, no tienen sentido hasta que una serie de clases que heredan de ella la implementan completamente y le dan un significado a sus métodos. Ahora, ¿qué son las interfaces? Es una variante de una clase abstracta con la condición de que todos sus métodos deben ser abstractos. Eso es lo más importante. Si la interfase va a tener atributos, estos deben llevar la palabra reservada static final. Eso lo convierte en una constante. Y con un valor inicial, ya que funcionan como constantes. Por lo que por convención su nombre se lo coloca en mayúscula. Una clase implementa una o más interfaces y eso van separadas por comas. Con la palabra reservada implement, con el uso de interfaces, se puede simular la herencia múltiple que Java no soporta. Eso es porque Java no soporta herencia múltiple. Hay lenguajes que sí soportan, por ejemplo C++ es uno de los lenguajes que soporta herencia múltiple. Pero Java no. Entonces, al final tuvieron que inventar algo que se llama interfase para simular las herencias múltiples. Y ahí termina nuestro código. Vamos a ver en otra clase ya lo que corresponde con el tema de polimorfismo, ¿verdad? Y justamente se usa esta parte de interfaz para definir el polimorfismo. Pero ya saben qué significa polimorfismo. Que varios objetos tienen diferentes métodos y cada uno de esos objetos hace diferentes cosas. Sí, ¿cómo es? Una persona cuando tiene un objeto, cuando tiene un método que se llama nada, ¿verdad? No hace nada. Pero cuando es un pato, va a nadar. Cuando cada, por ejemplo, si vos tenés, por ejemplo, una figura geométrica
va a dibujar de otra forma. Cada objeto ya sabe cómo se va a comportar cuando se le llama a un objeto. Ese es el concepto de polimorfismo. Es algo muy simple, pero la palabra es muy